Cada país tiene sus propias costumbres. Puede que te sirvan la comida con palillos o que tengas que quitarte los zapatos al entrar. Pero, ¿qué pasa con las leyes? Especialmente en lo que respecta a la pena de los delincuentes. Otros países tienen leyes tan duras y diferentes que nos dejan sin palabras en comparación con las nuestras. Por eso hoy os traemos los castigos más duros para los delincuentes en otros países. Empecemos por un país conocido por sus duros castigos, Corea del Norte. Incluso para la dictadura asiática, un castigo norcoreano es extremadamente severo. Se llama castigo generacional. ¿En qué consiste? Se lo explicaremos a continuación. Imaginemos que llevamos una vida discreta y respetuosa con la ley como cualquier ciudadano, y de repente la policía irrumpe en nuestra casa y nos arresta por presuntos delitos cometidos por nuestros abuelos y nos envía a un campo de prisioneros. Suena completamente descabellado, pero sigue siendo una práctica común en la actualidad. La razón más común para imponer este castigo intergeneracional es intentar escapar de Corea del Norte. Incluso delitos menores como distribuir o consumir medios de comunicación extranjeros, especialmente surcoreanos, pueden ser motivo de castigo. Cualquier delito considerado político o contra el Estado puede conducir a la enjuiciamiento y condena de toda una familia, incluso de 3 generaciones. No es raro que los padres, hermanos, hijos e incluso abuelos de los delincuentes sean encarcelados sin juicio en campos de prisioneros políticos. Allí son sometidos a tortura, trabajos forzados y a menudo mueren. Este castigo colectivo e incluso ejecución se basa en la máxima del fundador del Estado, Kim Il-sung, quien dijo una vez: "Los enemigos de clase, sean quienes sean, deben ser exterminados durante 3 generaciones". Aunque esta práctica viola el propio Código Penal de Corea del Norte, está profundamente arraigada en el sistema y sirve como elemento disuasorio y medio de control de la población. El resultado es un castigo que no solo es severo, sino también irracional. Estamos hablando de la ley ugandesa de matrimonio por violación. Esta ley establece que los hombres que hayan cometido un delito grave contra una mujer no serán procesados si posteriormente se casan con ella o, en algunos casos, simplemente se ofrecen a casarse con ella. Por supuesto, la mujer víctima es la que realmente es castigada por esta ley, no el hombre agresor. El problema es que en Uganda no se considera a las mujeres víctimas de un delito, sino que a menudo se las considera responsables de la agresión, en el sentido de que tú permitiste que esto te sucediera y, por lo tanto, violaste el honor de la familia. En muchos casos, esta ley significa que las mujeres se ven obligadas a casarse con el hombre que ha abusado de ellas. Si crees que esta ley está muy lejos de nosotros, debes saber que estuvo vigente en Italia hasta 1981. Por desgracia, esta forma de castigo es más común de lo que podrías pensar. El siguiente país de nuestra lista adopta un enfoque más tradicional. En Arabia Saudí, los principios básicos del castigo son ojo por ojo y diente por diente. Cualquiera que sea sorprendido robando, por ejemplo, puede esperar que le amputen un brazo o incluso una pierna como castigo. Casos particularmente impactantes son el de un joven de 24 años denunciado por Amnistía Internacional en 2014. A los 14 años, apuñaló por la espalda a un amigo, dejándolo paralizado. 10 años después, sufrió el mismo destino como castigo, una parálisis selectiva en represalia. El mismo principio se aplica al asesinato. Arabia Saudí sigue aplicando la pena de muerte, que a veces se lleva a cabo incluso en lugares públicos. Hablando de la pena de muerte, 153 países de todo el mundo la han abolido tanto en la ley como en la práctica. Sin embargo, Amnistía Internacional estima que un país sigue ejecutando a miles de personas más cada año que el resto del mundo en conjunto. Pero hay un detalle particularmente impactante que hace que la pena de muerte china sea única. No solo se ejecuta a los delincuentes condenados, sino que se les extraen los órganos sin su consentimiento y se utilizan para trasplantes. Por si no fuera lo suficientemente controvertido, aquí está el verdadero escándalo. Según cifras oficiales, cada año se realizan unas 10.000 donaciones de órganos en China.
Sin embargo, los informes internos de los hospitales y los datos de los trasplantes reales muestran que la cifra real se acerca más a los 100.000. Entonces, ¿cómo se produce esta enorme discrepancia? Una investigación de China Tribunal, una asociación internacional de abogados especializados en derechos humanos, revela que en China se ejecuta sistemáticamente a presos políticos con el único propósito de extraer y traficar con sus órganos. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado, probablemente debido a las tácticas de encubrimiento del gobierno chino. Llegamos entonces a un castigo extremadamente duro utilizado en un país europeo, la República Checa. Allí, a los condenados por delitos sexuales se les da una opción que, en muchos casos, no es realmente una opción. O bien pasan la mayor parte de sus vidas entre rejas, o bien son castrados y se les concede una oportunidad de libertad. La idea es reducir drásticamente la hormona sexual testosterona, que está estrechamente relacionada con el deseo sexual, para minimizar el riesgo de reincidencia. Esto puede hacerse quirúrgicamente o químicamente mediante el uso de fármacos que inhiben la producción de testosterona. Los estudios han demostrado que estas medidas pueden reducir el riesgo de reincidencia sexual de un 43% a una media de solo un 3%, lo que supone un cambio drástico, pero el precio es alto. Además de la infertilidad irreversible, muchos de los afectados sufren efectos secundarios masivos como pérdida de libido, depresión, cambios en el cabello, aumento de peso, trastornos metabólicos y presión arterial alta. A pesar de las drásticas consecuencias, muchos delincuentes en la República Checa aceptan la oferta. La castración química forzada también está permitida en Polonia, donde las leyes se han endurecido desde 2009. En Skopje y en algunos países africanos, las autoridades van aún más lejos y obligan a los pedófilos reincidentes a someterse a la castración química, además de a sus penas de prisión. A continuación, llega una sentencia muy extraña. Nos referimos a las sentencias impuestas en Indonesia por violar la normativa sobre el uso de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Mientras que muchos países se basaron principalmente en multas y prohibiciones para hacer cumplir el uso de mascarillas, Indonesia recurrió a medidas mucho más inusuales. Cualquiera que fuera detenido sin mascarilla tenía que hacer flexiones en el acto o tumbarse en un ataúd en público durante un minuto, como una lección espantosa de lo que puede pasar si no se usa mascarilla. Pero se volvió aún más extremo. Algunos negacionistas de la mascarilla fueron contratados como enterradores. Según el periódico indonesio de Jakarta Post, tenían que cavar tumbas para las personas que habían muerto de COVID-19. En realidad, este es un enfoque mucho más pedagógico que el de países como China o Qatar, algunos de los cuales han impuesto penas de prisión de varios años a quienes se niegan a usar mascarillas. Dinos en los comentarios qué opinas sobre los castigos y cuál crees que es el más severo. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un me gusta y suscríbete. Gracias por vernos, hasta pronto. Aquí en Vale la Pena Saberlo.